Hoy es domingo, día del Señor. Feliz domingo para todos. Hoy es el día para alabar, para bendecir, para glorificar y adorar al buen Dios y para encontrarnos como familia, como pueblo del Señor. Vamos a disponernos para escuchar las Santas Escrituras, pero invoquemos primero la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos para escuchar lo que Él nos quiere comunicar. Ven Espíritu Santo con tu luz. Ven Espíritu Santo con tu fuerza renovadora y restauradora. Ven Espíritu Santo, abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para que acogiendo tu palabra, recibiéndola en nuestro corazón como lo hizo la Santísima Virgen María, demos frutos y frutos para la vida eterna. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Mis queridos hijos, reciban todos un cordial saludo de paz y de bien en el amor de Cristo Jesús y de María Santísima. Qué alegría poder compartir las Santas Escrituras en este día sagrado como es el día domingo. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 14 al versículo 17. En aquellos días, el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios como el Dios de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió: Vive el Señor a quien sirvo, que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero el profeta se rehusó. Naamán dijo entonces: Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocaustos ni sacrificio a otros dioses, más que al Señor. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su salvación. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al versículo 13. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito. Pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Den gracias en toda ocasión,
Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron todos limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios mío, que al escuchar las Santas Escrituras, cada día, Señor, nos animemos en guardarla en el corazón y sobre todo, Dios mío, en practicarla como lo hicieron tantos santos de ayer y de hoy. Que tu Evangelio, Señor, nos purifique, nos anime a llevar una vida santa y entregada a ti. Amén. Mis hijos, en esta mañana en que compartimos la reflexión del Evangelio, o quien vaya a ver o quien vaya a escuchar la reflexión en horas de la tarde o en horas de la noche, qué importante y cuán importante es aceptar al Señor como el Dios que libera, como el Dios que sana, como el Dios que salva. Hemos escuchado en el segundo libro de los Reyes cómo aquel hombre se sumerge en el río que es símbolo del bautismo, pero también sumergirse en el río 7 veces significa sumergirnos en el corazón de Dios, adentrarnos en el corazón de nuestro Padre, permitir que ese corazón lleno de amor nos purifique y nos sane. Aquel hombre quedó totalmente curado. Era un leproso, era un hombre cubierto de llagas, una enfermedad en el tiempo del profeta Eliseo y en el tiempo de Jesús, una enfermedad de muerte, una enfermedad que excluía, una enfermedad que no permitía que la persona viviera en comunidad, se excluía a la persona. Y el sufrimiento para un leproso era muy grande, porque la persona se iba prácticamente descomponiendo en vida. No solamente el olor a putrefacción, sino también la persona se iba desmoronando físicamente. Los dedos se les caían, se carcomían los dedos, la nariz se caía, las orejas. Es decir, la persona se iba poco a poco, lentamente, se iba desintegrando, de manera literal. El Evangelio de hoy nos presenta a nosotros 10 leprosos. 10 leprosos que van al encuentro de Jesús. Desde lo lejos le gritan al Señor: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y el Señor los envía a los sacerdotes. Jesús le dice a ellos: vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Por qué ante el sacerdote o ante los sacerdotes? Para los que no conocen parte del Antiguo Testamento, el sacerdote en la primera alianza era quien determinaba si esa persona tenía lepra y debía ser excluida del pueblo judío, del pueblo de Israel, o si la persona ya estaba sana, el que había sido leproso se presentaba ante el sacerdote y el sacerdote decía: esta persona puede volver a reincorporarse al pueblo de Israel. Es decir, en otras palabras, el sacerdote decía: esta persona debe ser excluida o esta persona debe ser otra vez restaurada, debe ser otra vez incluida en el pueblo porque ya no tiene lepra. En este caso, Jesús le dice a los 10: vayan y preséntense ante los sacerdotes.
Y cuando van de camino, aquí hay algo interesante. Los 10 leprosos sabían el sentido de ir otra vez al sacerdote. Ellos sabían el sentido. Ellos debían volver solamente cuando estaban sanos, cuando estaban curados. Es decir, ellos tuvieron fe, pero le faltó algo importante. Solamente uno regresó. Le faltó la gratitud, la alabanza a Dios. Cualquiera puede decir, pero es que Jesucristo los envió, sí, pero todavía no habían llegado a donde estaban los sacerdotes. Ya habían sido curados. El deber o como gesto de gratitud era volver antes de ir a los sacerdotes, volver a donde estaba Jesucristo y alabar y bendecir a Dios, como lo hizo el único, que era un samaritano, un extranjero. De hecho, la primera lectura del segundo libro de los Reyes nos narra que quien va a ver al profeta Eliseo no era un miembro del pueblo de Israel, era un extranjero. Y este extranjero, en la primera lectura escuchamos, después de ser sanado, va y se presenta ante el profeta para agradecer, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios. Y termina diciendo, este hombre que ha sido sanado, de ahora en adelante no voy a ofrecer ningún holocausto, es decir, ningún sacrificio, ninguna alabanza a otros dioses, sino al único Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel. Pues bien, el Evangelio nos dice que solamente un hombre regresó, y este hombre era un extranjero, era un samaritano. Se regresa y alaba y bendice a Dios, y por eso Jesucristo le pregunta, ¿no han sido curados 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? El único que se ha devuelto para alabar y bendecir a Dios, el único que ha sido agradecido ha sido este extranjero. Que nosotros, mis hijos, primero, no perdamos la fe. Segundo, ser agradecidos con Dios y con las personas que nos rodean, con papá, con mamá, con mi esposa, con mis hijos, con las personas que yo tengo al lado. Ser agradecidos en la vida porque tenemos un plato de comida, ser agradecidos porque podemos caminar, ser agradecidos porque tenemos una familia, ser agradecidos y reconocer a Dios como el único Dios vivo y verdadero, como ese Dios que sana, como el Dios verdadero que libera y que salva. Que el Espíritu Santo nos ilumine y la sangre de Cristo nos selle, nos custodie y nos libere. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Feliz domingo para todos.